¿Sabías que no todas las iglesias son un reflejo fiel de la voluntad de Dios? En Mateo 7:15, Jesús nos advierte: cuídense de los falsos profetas. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. No toda congregación que dice seguir a Cristo realmente lo hace. Muchas han cambiado la verdad por engaño, la gracia por manipulación y la adoración por espectáculo. Hoy revelaremos las señales de iglesias que debes evitar a toda costa. Veremos cómo algunas desvían a los creyentes, alejándolos del verdadero evangelio. Si alguna vez has sentido que algo no está bien en tu iglesia o te has preguntado si realmente estás creciendo espiritualmente en el lugar correcto, este mensaje te dará las respuestas. ¿Estás listo para descubrir las señales de alerta y asegurarte de estar en el camino correcto con Dios? Desde tiempos antiguos, la humanidad ha buscado a Dios, anhelando su presencia y su dirección. La iglesia, desde sus inicios, ha sido el lugar donde los creyentes se congregan para alabar, aprender y crecer en la fe. Sin embargo, no todas las iglesias siguen el verdadero camino de Cristo. A lo largo de la historia, muchas congregaciones han desviado sus enseñanzas, alejándose de la verdad bíblica y guiando a las personas por senderos de error y confusión. Jesús mismo nos advirtió sobre esto en Mateo 24:11. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. La existencia de iglesias que no predican la verdad no es algo nuevo. Es un problema que ha afectado a los creyentes desde la era apostólica. Y hoy, más que nunca, es vital discernir entre aquellas iglesias que realmente honran a Dios y aquellas que han adoptado doctrinas que contradicen su palabra. En los días de los profetas, Dios envió constantes advertencias a su pueblo para que se apartara de aquellos que distorsionaban su mensaje. Jeremías 23:16 dice: así dice el Señor Todopoderoso: no escuchen las palabras de los profetas que les llenan de falsas esperanzas. Cuentan visiones de su propia imaginación, no lo que procede de la boca del Señor. Esta advertencia sigue vigente hoy. Muchas iglesias han caído en el error de predicar lo que la gente quiere oír en lugar de proclamar la verdad de Dios. Promesas de prosperidad sin santidad, mensajes de motivación en lugar de arrepentimiento, líderes que buscan más la admiración de las multitudes que la gloria de Dios. Estas señales son claras, pero muchos las ignoran, convencidos de que mientras un lugar lleve el nombre de iglesia, debe ser de Dios. Sin embargo, no todo lo que brilla es oro. Desde los tiempos de Israel, el pueblo de Dios ha enfrentado el peligro de la corrupción espiritual. En el Antiguo Testamento, vemos cómo Israel fue seducido por dioses ajenos y prácticas religiosas que no venían de Dios. En 2 Reyes 17, 9, 12 se relata cómo los israelitas hicieron cosas ocultas en contra del Señor. Levantaron altares en lugares altos y sirvieron a dioses falsos. Esto no sucedió de la noche a la mañana. Fue un proceso lento en el que la verdad se mezcló con la mentira, hasta que el pueblo ya no pudo distinguir lo santo de lo profano. Hoy, lo mismo ocurre en muchas iglesias, donde las enseñanzas bíblicas han sido diluidas con ideologías humanas. Iglesias donde se promueven valores que no están alineados con la palabra, donde se tolera el pecado en nombre de la inclusión, olvidando que la gracia de Dios no anula su justicia. Pablo también enfrentó este problema en la iglesia primitiva. En sus cartas advertía constantemente sobre falsos maestros que infiltraban las congregaciones enseñando doctrinas que desviaban a los creyentes. En Gálatas 1, 6, 7 escribió: me asombra que tan pronto estén desertando del que los llamó por la gracia de Cristo para pasarse a otro evangelio. No es que haya otro evangelio, sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Estas palabras resuenan en nuestro tiempo, porque hay iglesias que han cambiado el mensaje del arrepentimiento por el de la complacencia, el de la cruz por el del éxito material,
el del servicio por el del entretenimiento. Iglesias donde el énfasis está en llenar templos, pero no en llenar corazones con la presencia de Dios. Jesús fue claro cuando habló de los peligros de las falsas enseñanzas. En Mateo 7, 21, 23, pronunció una advertencia estremecedora: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros? Entonces les diré claramente: jamás los conocí. Aléjense de mí, hacedores de maldad. Esto nos muestra que no basta con que una iglesia haga milagros, tenga grandes multitudes o proclame el nombre de Jesús. Lo que realmente importa es si está fundamentada en la verdad y si su liderazgo y congregación viven conforme a la voluntad de Dios. A lo largo de los siglos, la historia ha demostrado que cuando una iglesia se aparta de la sana doctrina, inevitablemente termina cayendo en corrupción y error. En la Edad Media, muchas iglesias comenzaron a vender indulgencias, prometiendo salvación a cambio de dinero. Se construyeron grandes catedrales mientras el pueblo vivía en ignorancia espiritual, sin acceso a la palabra de Dios. Fue en este contexto que surgió la Reforma, cuando hombres como Martín Lutero alzaron la voz para denunciar los abusos y proclamar que la salvación es por gracia mediante la fe y no por obras humanas. Hoy, aunque las circunstancias son diferentes, el problema sigue siendo el mismo. Iglesias que han cambiado la verdad por el engaño, que han dejado de predicar sobre la santidad y el arrepentimiento para enfocarse en lo superficial. Uno de los mayores peligros que enfrentan los creyentes es la falta de discernimiento. Muchas veces la gente sigue a una iglesia simplemente porque se siente bien allí, sin examinar si lo que se enseña está en línea con la palabra de Dios. Pero la Biblia nos llama a probar los espíritus para ver si son de Dios. 1 Juan 4:1. No todo lo que se hace en nombre de Dios proviene de Él. Hay iglesias donde la adoración se ha convertido en un espectáculo, donde la música emociona pero no transforma, donde la prédica entretiene pero no confronta, donde las personas se congregan pero no se convierten. Es fácil dejarse llevar por la apariencia, pero lo que realmente importa es si el Espíritu Santo está presente, si hay un compromiso genuino con la palabra, si hay frutos de santidad en la vida de los creyentes. En Apocalipsis, Jesús envió mensajes a las 7 iglesias, alabando a algunas y reprendiendo a otras. A la iglesia de la Odisea le dijo: por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Apocalipsis 3:16. Esta advertencia es más relevante que nunca. Muchas iglesias han perdido su fuego espiritual, se han acomodado al mundo y han dejado de ser luz. Iglesias que ya no predican contra el pecado porque temen perder miembros. Iglesias que han cambiado la oración por estrategias de marketing, la comunión por eventos sociales, la fe por filosofías humanas. Pero Dios sigue buscando una iglesia pura, una iglesia que no se avergüence de proclamar su verdad sin importar cuán impopular sea. La verdadera iglesia de Cristo es aquella que permanece fiel a su palabra, que no compromete su mensaje para agradar a la cultura, que no se doblega ante la presión del mundo. Es aquella que predica el evangelio sin añadirle ni quitarle nada, que vive en santidad y busca agradar solo a Dios. En Hebreos 12:14 se nos dice: busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. La santidad no es una opción, es un llamado. Y cualquier iglesia que ignore este llamado ha dejado de ser una verdadera iglesia de Cristo. En los tiempos finales, la Biblia nos advierte que habrá una gran apostasía, un alejamiento de la fe verdadera. Segunda Timoteo 4:3-4 dice: porque llegará el tiempo en que no soportarán la sana doctrina, sino que, teniendo comezón de oídos, se rodearán de maestros conforme a sus propios deseos. Apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a los mitos. Este tiempo ha llegado
Vivimos en una generación donde muchos no buscan una iglesia que los confronte con la verdad, sino una que les diga lo que quieren escuchar. Pero la verdad de Dios no cambia. Y hoy, más que nunca, debemos ser diligentes en examinar dónde nos congregamos, asegurándonos de que estamos en una iglesia que realmente sigue a Cristo. Desde los tiempos de los apóstoles, la iglesia ha enfrentado el desafío de mantener su pureza doctrinal frente a la infiltración de enseñanzas erróneas. Pablo escribió a los corintios advirtiéndoles del peligro de ser desviados de la sencillez y pureza de Cristo, diciendo: pero temo que, así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, también los pensamientos de ustedes sean desviados de un compromiso puro y sincero con Cristo. 2 Corintios 11:3. No todas las congregaciones que dicen seguir a Dios realmente lo hacen, y muchas han permitido que filosofías humanas reemplacen la verdad divina. La astucia con la que operan estos engaños es sutil, revestida de palabras agradables y promesas vacías que apelan a los deseos del corazón, pero que carecen de fundamento en la Escritura. El pueblo de Dios ha sido llamado a vivir en la verdad y a discernir entre lo que viene de Él y lo que no. En Isaías 8:20 se establece un principio claro: a la ley y al testimonio. Si no dicen conforme a esto, es porque no les ha amanecido. La única manera de distinguir una iglesia fiel de una que se ha desviado es comparando su enseñanza con la palabra de Dios. No basta con observar el crecimiento numérico, la elocuencia de los predicadores o la emoción que se experimenta en un servicio. Lo esencial es si el mensaje predicado está alineado con la verdad revelada. Las congregaciones que han dejado de enseñar el arrepentimiento y la santidad han abandonado el evangelio, sustituyéndolo por discursos que buscan agradar a las masas en lugar de exponer la realidad del pecado y la necesidad de salvación. Jesús advirtió que en los últimos tiempos muchos se apartarían de la verdad y seguirían fábulas. En Mateo 24:24 declaró: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. La presencia de milagros y manifestaciones sobrenaturales no garantiza que una iglesia sea genuina. En tiempos de Moisés, los magos de Egipto replicaban algunas de las señales de Dios a través de poderes ocultos. Éxodo 7:11-12, demostrando que no todo lo sobrenatural proviene del Señor. Es necesario probar cada espíritu y cada doctrina para no ser arrastrados por aquellos que manipulan la fe con fines egoístas. Uno de los peligros más evidentes en las congregaciones que se han apartado de la verdad es la exaltación del liderazgo humano por encima de la soberanía de Dios. En 3 Juan 1:9-10 se menciona a Diótrefes, un hombre que quería tener el primer lugar en la iglesia, rechazando la autoridad apostólica y expulsando a quienes no se sometían a su dominio. Este problema persiste en muchas iglesias donde el enfoque se ha desplazado de Cristo hacia figuras carismáticas que buscan ser veneradas. Cuando el liderazgo se convierte en el centro, la dependencia de Dios se debilita y la congregación deja de ser un cuerpo dirigido por el Espíritu para convertirse en una estructura construida sobre la autoridad de hombres. El Evangelio no es un mensaje de conveniencia, sino un llamado al arrepentimiento y a la transformación. En Lucas 9:23, Jesús estableció con claridad lo que significa seguirle. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Sin embargo, muchas iglesias han reemplazado este llamado por mensajes que solo buscan motivar sin confrontar, ofreciendo una fe sin sacrificio y una gracia sin compromiso. Cuando la enseñanza deja de enfatizar la renuncia al pecado y la obediencia a Dios, el mensaje ha dejado de ser el Evangelio de Cristo para convertirse en un mensaje centrado en el bienestar personal. Desde la antigüedad,
Dios ha juzgado severamente a quienes desvían a su pueblo con enseñanzas corruptas. En Ezequiel 34, 2, 4, el Señor reprende a los pastores de Israel que se alimentaban a sí mismos en lugar de alimentar al rebaño, diciendo: ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. No deben los pastores apacentar a las ovejas. Se alimentan con la grasa, se visten con la lana, sacrifican las ovejas más gordas, pero no apacientan el rebaño. Esta advertencia sigue vigente, pues hay líderes que han transformado la iglesia en un medio para obtener ganancias, promoviendo doctrinas que apelan a la codicia en lugar de guiar a las personas a una relación sincera con Dios. Pedro también advirtió sobre aquellos que explotarían a la iglesia con palabras fingidas. En 2 Pedro 2, 1, 3 escribió: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre ustedes falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y por avaricia harán mercadería de ustedes con palabras fingidas. El verdadero evangelio nunca está motivado por el deseo de enriquecimiento personal, y cualquier iglesia que haga del dinero su enfoque ha abandonado la misión que Cristo estableció. La reverencia a Dios y la obediencia a su palabra han sido reemplazadas en muchas congregaciones por una adoración basada en emociones pasajeras. En Amos 5, 21, 23, el Señor declaró: aborrezco, desprecio sus fiestas, ni me agradan sus asambleas solemnes. Aunque me ofrezcan holocaustos y ofrendas de cereal, no los aceptaré. Aleja de mí el ruido de tus canciones. No quiero oír la música de tus arpas. La adoración verdadera no se trata de crear ambientes emocionalmente intensos, sino de ofrecer un corazón rendido en obediencia. Cuando el énfasis se pone en la experiencia y no en la transformación, la adoración ha perdido su propósito. El apóstol Pablo advirtió que el tiempo vendría cuando las personas preferirían mensajes agradables en lugar de la verdad. En 2 Timoteo 4, 3, 4 escribió: porque llegará el tiempo en que no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, se rodearán de maestros conforme a sus propios deseos, apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a los mitos. Este tiempo ha llegado y muchas iglesias han optado por predicar lo que es popular en lugar de lo que es necesario. La verdad no siempre es fácil de escuchar, pero es el único camino que conduce a la vida eterna. La santidad es una característica innegociable de la iglesia genuina. En 1 Pedro 1, 15, 16 se nos dice: así como aquel que los llamó es santo, sean también santos en toda su manera de vivir, porque escrito está: sean santos, porque yo soy santo. Cualquier iglesia que minimice la importancia de la santidad está alejando a sus miembros del verdadero camino. No se trata de normas humanas ni de tradiciones religiosas, sino del llamado divino a reflejar el carácter de Cristo. En Apocalipsis, Jesús confrontó a las iglesias que habían caído en la tibieza espiritual. A la iglesia de Sardis le dijo: tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Apocalipsis 3:1. No es suficiente con aparentar vitalidad espiritual si en el interior la verdad ha sido abandonada. La iglesia de Cristo debe ser un lugar donde la verdad se enseñe sin compromiso, donde la santidad sea el estándar y donde la presencia de Dios sea lo más importante. El enemigo ha intentado infiltrar la iglesia con engaño desde sus inicios, pero la palabra de Dios sigue siendo el estándar que separa lo genuino de lo falso. En 2 Corintios 11, 13, 15, Pablo advirtió que los falsos apóstoles, obreros fraudulentos, se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. No toda iglesia que usa el nombre de Cristo realmente le pertenece, y es responsabilidad de cada creyente examinar cuidadosamente dónde se congrega. El pueblo de Dios ha sido llamado a permanecer en la verdad y a no ser partícipe de obras infructuosas. En Efesios 5:11 se nos instruye:
No participen en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien denúncienlas. La fidelidad a Dios requiere valentía para rechazar aquello que se aparta de su verdad, sin importar cuán atractivo o popular parezca. La iglesia debe ser un lugar donde la verdad resplandezca sin alteraciones, donde la palabra de Dios sea la autoridad suprema y donde el pueblo viva en santidad y obediencia a su voluntad. Desde el principio, Dios ha advertido a su pueblo sobre el peligro de alejarse de su verdad y seguir caminos que parecen correctos, pero que conducen a la destrucción. En Proverbios 14:12 se nos dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. No toda iglesia que dice seguir a Cristo lo hace realmente, y muchas han transformado el evangelio en algo irreconocible, adaptándolo a las tendencias del mundo en lugar de mantenerse fieles a la palabra de Dios. La Escritura nos muestra que cada vez que el pueblo de Dios permitió que el error se infiltrara en su adoración, las consecuencias fueron devastadoras. Desde la idolatría en el desierto hasta la apostasía en los días de los profetas, el patrón se ha repetido a lo largo de la historia. Cuando la verdad es abandonada, el juicio de Dios no tarda en manifestarse. En los tiempos de Moisés, Israel fue testigo del poder de Dios de una manera que ninguna otra generación había experimentado. Sin embargo, a pesar de haber visto el mar abrirse y haber recibido el maná del cielo, rápidamente se desviaron al crear un becerro de oro y proclamar que era su Dios. En Éxodo 32:8, Dios declara: pronto se han apartado del camino que les ordené. Se han hecho un becerro de metal fundido, lo han adorado y le han ofrecido sacrificios. Este episodio revela la inclinación del corazón humano a buscar sustitutos cuando la fe verdadera requiere paciencia y obediencia. Muchas iglesias han hecho lo mismo, construyendo su propia versión de Dios, un evangelio que se acomoda a los deseos humanos en lugar de reflejar la santidad del Señor. Las Escrituras muestran que cuando la iglesia permite que el error se mezcle con la verdad, inevitablemente se aleja de Dios. En el libro de Oseas, el pueblo de Israel es descrito como una esposa infiel que ha abandonado a su esposo para seguir otros amores. En Oseas 4:6 Dios proclama: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. El abandono de la verdad trae consigo consecuencias espirituales profundas, y cuando una iglesia deja de enseñar la palabra en su plenitud, se convierte en un lugar donde las personas son alimentadas con un mensaje vacío que no transforma ni conduce a la vida eterna. No es casualidad que muchas congregaciones estén llenas de personas que buscan consuelo emocional, pero carecen de un fundamento sólido en la fe. La predicación que omite la cruz, la necesidad de arrepentimiento y la transformación del carácter no es más que un eco de las filosofías del mundo disfrazadas de espiritualidad. Jesús advirtió a los fariseos sobre el peligro de honrar a Dios solo con los labios mientras el corazón está lejos de Él. En Mateo 15:8-9 citó a Isaías diciendo: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me adoran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. El verdadero peligro de las iglesias que han dejado la verdad no es solo que enseñan error, sino que llevan a las personas a creer que están en el camino correcto, cuando en realidad han sido alejadas de la luz. La adoración que no está basada en la verdad es inútil, y la enseñanza que se aparta de la palabra solo produce cristianos sin raíces, incapaces de resistir en tiempos de prueba. Pablo escribió a Timoteo advirtiéndole sobre los tiempos en que las personas no soportarían la sana doctrina y buscarían maestros que les dijeran lo que querían escuchar. En 2 Timoteo 4:3-4 dijo: porque llegará el tiempo en que no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, se rodearán de maestros conforme a sus propios deseos. Apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a los mitos. Esta es la realidad de muchas iglesias que han cambiado la verdad de Dios
por un mensaje que apela a las emociones, pero no transforma vidas. El Evangelio no es un discurso de autoayuda, ni una herramienta para alcanzar el éxito terrenal, sino el poder de Dios para salvación. Cuando la enseñanza deja de exponer la necesidad del nuevo nacimiento, la dependencia del Espíritu Santo y la centralidad de Cristo, la iglesia deja de ser un lugar de transformación para convertirse en un refugio de complacencia. En el libro de Apocalipsis, Cristo envió mensajes a las iglesias, alabando a aquellas que permanecían fieles y corrigiendo a las que se habían desviado. A la iglesia de Pérgamo le dijo: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer inmoralidad. Apocalipsis 2:14. La tolerancia al pecado dentro de la iglesia es una de las señales más evidentes de su alejamiento de Dios. Cuando la santidad deja de ser un valor central y el pecado es minimizado o ignorado, la iglesia ha perdido su identidad como cuerpo de Cristo. No se trata de legalismo ni de imponer reglas humanas, sino de la realidad de que Dios llama a su pueblo a la pureza. Pedro también advirtió sobre aquellos que dentro de la iglesia introducirían herejías destructoras. En 2 Pedro 2:1-2 escribió: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre ustedes falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, negando incluso al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Muchos seguirán sus disoluciones, y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. El peligro no solo está en las falsas doctrinas, sino en que muchas personas las seguirán, creyendo que están en la verdad. No toda iglesia que utiliza el nombre de Cristo realmente le pertenece, y no todo predicador que habla de la Biblia enseña lo que Dios ha revelado. La única manera de discernir es mediante el conocimiento profundo de la Escritura, pues solo la palabra es la lámpara que ilumina el camino. La iglesia ha sido llamada a ser luz en un mundo de tinieblas, un lugar donde la verdad sea proclamada sin compromiso y donde los creyentes sean preparados para vivir en santidad. En Efesios 5:25-27 se nos dice que Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para santificarla, habiéndola purificado con el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga ni cosa semejante, sino santa y sin defecto. Cualquier congregación que minimice la importancia de la santidad y la obediencia a Dios se ha desviado del propósito divino. La iglesia no es un lugar donde las personas deben sentirse cómodas en su pecado, sino un lugar donde son transformadas para reflejar el carácter de Cristo. El engaño espiritual es peligroso porque se presenta como verdad, pero solo la palabra de Dios tiene el poder de revelar lo que realmente viene de Él. En Hebreos 4:12 se nos dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No se trata de seguir tradiciones humanas, ni de medir la fidelidad de una iglesia por su tamaño o influencia, sino de examinar su enseñanza a la luz de la Escritura. Cuando la iglesia deja de ser gobernada por la palabra y se convierte en un lugar donde la verdad se adapta a la cultura, ha dejado de ser la iglesia de Cristo. Dios ha dejado claro que no tolerará para siempre la corrupción dentro de su pueblo. En Apocalipsis 3:3, a la iglesia de Sardis le dice: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. Si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. El llamado es claro: es necesario despertar y volver a la verdad antes de que sea demasiado tarde. El juicio de Dios comienza por su casa, y solo aquellos que permanezcan firmes en su palabra serán encontrados fieles.
La verdadera iglesia es aquella que no se avergüenza del evangelio, que predica la verdad sin temor y que vive en santidad, esperando el regreso de su Señor. El verdadero peligro de una iglesia que ha abandonado la verdad es que sigue operando como si aún estuviera en la luz. No se presenta con señales evidentes de apostasía, sino con sutilezas que parecen inofensivas, pero que con el tiempo desvían a las almas de la presencia de Dios. Se pronuncian palabras que suenan bíblicas, pero que han sido despojadas de su esencia. Se entonan alabanzas que mencionan a Dios, pero que no lo exaltan con espíritu y en verdad. Se enseñan principios que parecen llenos de sabiduría, pero que están contaminados con la mentalidad del mundo. Este es el engaño más peligroso, porque no enfrenta a la persona con la necesidad de arrepentimiento, sino que la adormece en una falsa seguridad. El mensaje que debería ser una espada de doble filo se convierte en un bálsamo superficial que no sana ni transforma. Se deja de predicar sobre el pecado, sobre la cruz, sobre el juicio y la santidad, porque son temas incómodos que pueden ahuyentar a quienes buscan un evangelio sin exigencias. Sin embargo, la Escritura es clara al advertir que no se puede servir a Dios y al mundo al mismo tiempo. Jesús fue directo cuando dijo que no todos los que le llaman Señor entrarán en el reino de los cielos, sino solo aquellos que hacen la voluntad del Padre. Estas palabras establecen un criterio claro para discernir entre una iglesia que pertenece a Cristo y una que solo usa su nombre sin vivir en obediencia a Él. Una congregación donde se ha dejado de predicar la santidad ha dejado de ser iglesia, porque la Escritura establece que sin santidad nadie verá al Señor. No se trata de legalismo ni de imponer cargas religiosas, sino de la realidad de que el evangelio es un llamado a la transformación. Si la vida de los creyentes no refleja un cambio radical, si el pecado es tolerado y la obediencia a Dios es considerada opcional, entonces esa iglesia ha perdido su identidad. No basta con proclamar el amor de Dios sin hablar de su justicia. No basta con hablar de la gracia sin mencionar la responsabilidad que conlleva. No basta con llenar templos si los corazones están vacíos de verdad. Desde el principio, Dios ha sido celoso con su pueblo. A lo largo de la historia bíblica, cada vez que los israelitas se apartaron de la verdad, enfrentaron las consecuencias de su rebeldía. No porque Dios fuera injusto o severo sin razón, sino porque la santidad no es negociable. Cuando una nación se contaminaba con la idolatría, Dios enviaba profetas para advertirles, llamándolos al arrepentimiento. Pero cuando el pueblo endurecía su corazón y persistía en su pecado, el juicio llegaba. El mismo patrón se repite en la iglesia. Se levantan voces para advertir sobre el peligro del compromiso con el mundo, sobre la necesidad de volver a la Escritura, sobre el error de diluir el mensaje del evangelio. Pero muchos no quieren escuchar, porque implica renunciar a lo que es cómodo. Prefieren una religión que se adapte a su estilo de vida, en lugar de una fe que los desafíe a negarse a sí mismos y cargar su cruz. La palabra advierte que en los últimos tiempos muchos se apartarán de la fe, siguiendo espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Esto no significa que abandonarán la iglesia, sino que dentro de ella abrazarán enseñanzas que parecen correctas, pero que han sido diseñadas para desviar a los incautos. Mensajes que exaltan el bienestar personal sobre la entrega total a Dios. Predicaciones que apelan a la emoción, pero que carecen de profundidad. Promesas de bendición sin compromiso de obediencia. Todo esto crea un cristianismo superficial, sin raíces, incapaz de resistir las pruebas. Cuando llega la persecución, la fe de muchos se desmorona porque nunca fue edificada sobre la roca. Cuando las oraciones no son respondidas como esperaban, se apartan porque nunca entendieron que seguir a Cristo no es un camino de conveniencia, sino de rendición. El engaño no siempre se manifiesta en forma de herejía evidente. A veces simplemente se oculta en una omisión intencional de la verdad. Se habla de fe,
pero no de arrepentimiento. Se predica sobre el amor de Dios, pero no sobre su santidad. Se motiva a la gente a buscar bendiciones, pero no a buscar a Dios por quien Él es. Cuando esto ocurre, la iglesia deja de ser la luz del mundo y se convierte en un reflejo más de la cultura que la rodea. No confronta al pecado, sino que lo tolera en nombre de la gracia. No predica la verdad absoluta, sino que la adapta a las sensibilidades de la audiencia. No llama al sacrificio, sino que promete recompensas instantáneas. La historia ha demostrado que cada vez que la iglesia ha permitido que el mundo dicte su mensaje, ha terminado perdiendo su poder espiritual. En los días de la Reforma, la iglesia institucionalizada había caído en un estado de corrupción, donde la verdad de la salvación había sido reemplazada por un sistema de indulgencias y obras humanas. La palabra de Dios fue encadenada para que la gente no tuviera acceso a la verdad, y en su lugar se enseñaron tradiciones que no provenían de la Escritura. Fue necesario que se levantaran hombres que estuvieran dispuestos a arriesgarlo todo para restaurar el Evangelio. La historia se repite y hoy muchas iglesias han vuelto a encadenar la verdad, no impidiendo su acceso, sino sustituyéndola con un mensaje diluido. Lo que antes era un llamado al arrepentimiento ahora es un llamado a la autoestima. Lo que antes era un llamado a la obediencia ahora es un mensaje de autoafirmación. El centro ya no es Cristo, sino el individuo. Dios no cambia y su palabra sigue siendo el estándar absoluto para su iglesia. El problema no es la falta de conocimiento, porque la Escritura está disponible para todos. El problema es la falta de deseo de someterse a ella. La resistencia a la verdad no proviene de la ignorancia, sino del amor al mundo. Jesús dijo que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas porque sus obras eran malas. Esta es la razón por la cual muchos rechazan el mensaje completo del Evangelio. No porque no lo entiendan, sino porque no quieren renunciar a aquello que los mantiene lejos de Dios. El verdadero Evangelio no promete comodidad, sino transformación. No ofrece recompensas inmediatas, sino una esperanza eterna. No busca agradar a las masas, sino glorificar a Dios. La iglesia que realmente pertenece a Cristo no está interesada en ser popular, sino en ser fiel. No mide su éxito por el número de asistentes, sino por la profundidad del compromiso de sus miembros con Dios. No se enfoca en atraer multitudes, sino en hacer discípulos. No se ajusta a las tendencias del mundo, sino que permanece firme en la verdad sin importar el costo. La Escritura es clara en que habrá un remanente, un pueblo que no se doblará ante la corriente de la apostasía. Aunque muchos se aparten, aunque las iglesias fieles sean pocas, Dios siempre preservará a aquellos que se mantienen firmes en su palabra. A lo largo de la historia, siempre ha habido quienes se han negado a comprometer la verdad, aunque esto significara rechazo, persecución o pérdida. La verdadera iglesia no está formada por aquellos que buscan lo fácil, sino por aquellos que están dispuestos a pagar el precio de seguir a Cristo. El tiempo es corto y la responsabilidad es grande. Dios está llamando a su pueblo a despertar, a examinar dónde se encuentra, a evaluar si realmente está en una iglesia que honra su palabra. No se trata de buscar perfección, sino fidelidad. No se trata de encontrar una congregación que se acomode a los gustos personales, sino una que proclame la verdad sin distorsión. Dios no cambiará su estándar para adaptarlo a las preferencias humanas. La única opción es alinearse con su verdad o ser encontrado en desobediencia cuando Él regrese. La iglesia de Cristo es santa, pura y sin mancha. Su mensaje es inalterable, su misión es innegociable y su fundamento es inquebrantable. No está diseñada para complacer al mundo, sino para glorificar a Dios. No existe para ofrecer entretenimiento, sino para equipar a los santos. No ha sido llamada a adaptarse, sino a permanecer. En un tiempo donde muchos se apartan, la voz de Dios sigue llamando a los que son suyos,
a permanecer fieles, a huir de lo que no es de Él y a aferrarse a lo que es eterno. El pueblo de Dios ha sido advertido una y otra vez sobre el peligro de desviarse de la verdad y aceptar enseñanzas que no provienen de Él. Desde los tiempos de los profetas hasta la era apostólica, la historia muestra que cuando la iglesia se aparta de la pureza del evangelio, inevitablemente cae en corrupción espiritual. La palabra de Dios es clara al respecto. No basta con proclamar el nombre de Cristo si la obediencia a su voluntad ha sido abandonada. En Mateo 7, 21-23, Jesús advierte que muchos le dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y Él les responderá: Nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. No todas las iglesias que parecen prósperas y activas son realmente dirigidas por el Espíritu de Dios. La apariencia de espiritualidad no es evidencia de fidelidad cuando el mensaje ha sido distorsionado. A lo largo de la historia, cada vez que el pueblo de Dios permitió que se infiltraran ideas ajenas a la verdad, el resultado fue un debilitamiento de la fe y una degeneración del propósito para el cual fue llamado. La nación de Israel cayó repetidamente en idolatría, no porque rechazara abiertamente a Dios, sino porque permitió que su adoración se contaminara con prácticas que Él nunca ordenó. En Jeremías 2:13, Dios declara: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Este mismo principio se aplica a la iglesia cuando deja de beber de la fuente pura de la palabra y busca sustitutos que parecen ofrecer algo valioso, pero que en realidad no tienen sustancia ni poder. La Escritura revela que en los últimos tiempos muchos se apartarán de la fe y seguirán espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Este alejamiento no será súbito ni evidente para todos, sino un proceso sutil donde poco a poco se normaliza la desviación de la verdad. En 2 Tesalonicenses 2:3 se nos advierte que nadie los engañe de ninguna manera, porque no vendrá aquel día sin que antes venga la apostasía. Este es un llamado a la vigilancia, a examinar cuidadosamente lo que se está enseñando en las iglesias y a discernir si lo que se predica está verdaderamente fundamentado en la palabra de Dios o si ha sido ajustado para hacer que el mensaje sea más atractivo a las sensibilidades humanas. El evangelio que Cristo y los apóstoles predicaron no era un mensaje diseñado para agradar a las masas ni para hacer sentir cómodos a quienes lo escuchaban. Era una proclamación radical que confrontaba el pecado, llamaba al arrepentimiento y exigía una transformación genuina. En Juan 6:66 se nos dice que desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él, porque las palabras de Jesús eran demasiado difíciles de aceptar. Si el mensaje de una iglesia nunca desafía al creyente, nunca lo llama a una vida de santidad y nunca lo confronta con la necesidad de morir al yo, entonces no es el evangelio de Cristo. Las cartas apostólicas están llenas de advertencias sobre falsos maestros que introducirían herejías encubiertas, llevando a muchos a la destrucción. Pedro describe esto en 2 Pedro 2:1-2 diciendo: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre ustedes falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, negando incluso al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Muchos seguirán sus disoluciones y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. El peligro no solo radica en la existencia de estas enseñanzas corruptas, sino en el hecho de que muchos serán arrastrados por ellas. Una iglesia que ha comprometido la verdad ya no es un lugar de vida, sino un espacio donde la fe se debilita y la relación con Dios se vuelve superficial. La palabra de Dios no ha sido dada para ser ajustada según la cultura o las preferencias personales, sino para ser proclamada tal como es. En Apocalipsis,
Jesús envió mensajes específicos a las iglesias que se habían desviado, llamándolas al arrepentimiento y advirtiéndoles sobre las consecuencias de su tibieza espiritual. A la iglesia de la Odisea le dijo: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Apocalipsis 3, 15, 16. El Señor no acepta una devoción a medias, ni una iglesia que trata de complacer a Dios y al mundo al mismo tiempo. El apóstol Pablo instruyó a Timoteo sobre la importancia de permanecer firme en la verdad en medio de un contexto donde muchos se apartarían de ella. En 2 Timoteo 3, 16, 17 escribió: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La única manera de discernir entre una iglesia fiel y una iglesia que se ha desviado es evaluando si su enseñanza está arraigada en la Escritura o si ha sido moldeada por filosofías humanas. El cristianismo genuino no se define por emociones, experiencias o rituales externos, sino por la transformación de la vida a través del poder del Evangelio. En Romanos 12:2 se nos exhorta: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. La iglesia no existe para adaptarse a las tendencias del mundo, sino para ser un faro de verdad en medio de la oscuridad. El mensaje de Cristo nunca fue diseñado para ser popular ni aceptado por todos. Jesús mismo dijo en Mateo 10:22: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Si una iglesia nunca enfrenta oposición por causa de la verdad que proclama, si su mensaje es aceptado sin resistencia por la sociedad, es posible que haya dejado de predicar el evangelio en su totalidad. La fidelidad a la palabra de Dios no es opcional. En 1 Corintios 15:58 se nos dice: por tanto, mis amados hermanos, estén firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. Esta firmeza no significa simplemente asistir a una congregación, sino asegurarse de que la iglesia a la que se pertenece realmente sigue los principios establecidos en la Escritura. La apostasía no llega de un momento a otro, sino como un proceso gradual donde se empieza a tolerar lo que antes se rechazaba, se deja de predicar lo que antes era esencial y se permite que la influencia del mundo dicte la dirección de la iglesia. En Hebreos 2:1 se nos advierte: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. La desviación de la verdad no siempre es dramática, a veces es simplemente una negligencia progresiva donde se deja de insistir en la santidad, se omite la necesidad de arrepentimiento y se reemplaza la enseñanza profunda por un mensaje motivacional que no confronta ni edifica. Dios ha establecido un estándar claro para su iglesia y no ha dado lugar para compromisos. La fidelidad a su palabra es el único fundamento seguro, y cualquier iglesia que se desvíe de ella se aparta también de su presencia. En un tiempo donde muchos buscan una fe sin compromiso, el llamado sigue siendo el mismo: permanecer en la verdad, discernir lo que viene de Dios y rechazar todo aquello que no se alinea con su voluntad. La iglesia no ha sido llamada a ser un reflejo de la cultura, sino un testimonio vivo de la santidad y el poder de Dios en un mundo que necesita desesperadamente la verdad. El engaño espiritual nunca se presenta de forma abrupta ni evidente. No llega con señales de advertencia ni con alarmas que indiquen el peligro inminente. Se infiltra de manera sutil, disfrazado de verdad, revestido con un lenguaje que parece bíblico,
pero que ha sido vaciado de su esencia. En los tiempos antiguos, Israel no se sumergió en la idolatría de un día para otro. Primero fue la tolerancia hacia costumbres extranjeras, luego la mezcla de tradiciones, después la justificación del pecado y finalmente el abandono total del pacto con Dios. El mismo patrón se repite en las iglesias que han dejado de ser casas de oración para convertirse en espacios donde la presencia de Dios ha sido reemplazada por estrategias humanas. La enseñanza se transforma en un mensaje de autosuperación, la adoración en una experiencia sensorial sin contenido espiritual, la comunión en una actividad social donde la santidad ya no es el estándar. En todo esto, la apariencia de piedad sigue intacta, pero su poder ha sido extinguido. El apóstol Pablo lo describió con claridad cuando escribió en 2 Timoteo 3:5: tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. No basta con que una iglesia tenga una estructura funcional, con programas bien organizados y con multitudes que la sigan. La pregunta es si en ese lugar se predica la verdad sin alteraciones, si la enseñanza está alineada con la palabra de Dios, o si se ha convertido en una plataforma para promover doctrinas que halagan los oídos, pero que no transforman el corazón. Jesús mismo confrontó a los líderes religiosos de su tiempo porque habían convertido la adoración a Dios en un sistema vacío de justicia. En Mateo 23:27 los llamó sepulcros blanqueados, hermosos por fuera, pero llenos de muerte por dentro. Esa es la realidad de muchas congregaciones que mantienen una imagen de devoción, pero que han perdido la esencia de la fe. El engaño siempre tiene un propósito: desviar a las almas del camino de la verdad. En 2 Corintios 11, 13, 15, Pablo advierte que estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. La estrategia no ha cambiado. No se trata de mensajes abiertamente heréticos ni de doctrinas que niegan la existencia de Dios. Se trata de enseñanzas que parecen cristianas, pero que están diseñadas para sustituir la verdad por algo más atractivo, más accesible, menos confrontador. Se predica sobre la bendición, pero no sobre la obediencia. Se habla de la gracia, pero no del arrepentimiento. Se enfatiza el amor de Dios, pero se ignora su justicia. La escritura se usa selectivamente, omitiendo aquello que desafía la comodidad espiritual. La verdadera iglesia no tiene como prioridad la aceptación del mundo ni la aprobación de los hombres. En Juan 15:19, Jesús advirtió: si fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no son del mundo, sino que yo los elegí del mundo, por eso el mundo los odia. Si una congregación es celebrada por aquellos que no conocen a Dios, si su mensaje es bien recibido por quienes rechazan la verdad, si nunca enfrenta oposición por predicar lo que está escrito, entonces es necesario preguntarse si aún está caminando en la senda estrecha o si ya ha comenzado a transitar por el camino amplio que lleva a la perdición. El Evangelio no es un mensaje diseñado para ser popular, sino para traer salvación a través de la transformación del corazón. La iglesia ha sido llamada a ser luz, y la luz no se mezcla con las tinieblas. En Efesios 5:11 la instrucción es clara: no participen en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien denúncienlas. No basta con evitar las falsas enseñanzas, también es necesario exponerlas, advertir sobre su peligro, señalar cuando algo se aleja de la verdad. Pero en muchos lugares se ha instalado una cultura de tolerancia mal entendida, donde señalar el error es visto como falta de amor y donde el deseo de no ofender se ha convertido en la excusa perfecta para el silencio. Sin embargo, la palabra de Dios nunca fue dada para ser modificada según la sensibilidad del oyente.
Fue dada para ser proclamada con fidelidad, sin importar si el mensaje es difícil de aceptar. Jesús no suavizó la verdad para que fuera más fácil de recibir. En Juan 6:60, después de escuchar sus palabras, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y unos versículos más adelante se nos dice que muchos dejaron de seguirlo. Pero él no cambió su mensaje para retenerlos. No ajustó su enseñanza para evitar que se fueran. La verdad no es negociable, y cualquier iglesia que modifique su enseñanza para atraer a más personas ha dejado de ser una iglesia fiel. El propósito de la iglesia nunca fue entretener a las multitudes, sino hacer discípulos. No fue establecida para construir grandes estructuras, sino para edificar vidas sobre el fundamento sólido de la palabra. No existe para ofrecer un mensaje que se acomode a la cultura, sino para proclamar el evangelio en su totalidad, sin añadirle ni quitarle nada. El apóstol Pedro escribió sobre el destino de aquellos que introducen falsedades en el pueblo de Dios. En 2 de Pedro 2:3 dice: por avaricia harán mercadería de ustedes con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Las falsas doctrinas no solo desvían, también destruyen. No llevan a la vida sino a la muerte. No edifican, sino que corrompen. No fortalecen la fe, sino que la debilitan, hasta que lo que queda es solo una sombra de lo que alguna vez fue una iglesia. La Escritura enseña que la iglesia es el cuerpo de Cristo, y un cuerpo no puede existir separado de su cabeza. En Colosenses 1:18 se nos dice: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Cuando una iglesia deja de someterse a Cristo como su autoridad máxima, deja de ser su iglesia. Puede seguir operando, puede continuar con sus programas, puede mantener su estructura funcional, pero espiritualmente ha sido desconectada de la fuente de vida. En Apocalipsis 2:5 Jesús advierte: recuerda por tanto de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. El juicio de Dios comienza por su casa. En 1 Pedro 4:17 se nos dice: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Una iglesia que ha comprometido la verdad no permanecerá para siempre. Puede parecer fuerte, puede tener influencia, puede ser reconocida por el mundo, pero su fin es inevitable si no vuelve al camino de la obediencia. Dios no comparte su gloria con nadie, y donde su presencia no es bienvenida, su espíritu no permanecerá. El llamado es claro: examinar cada enseñanza, cada mensaje, cada práctica, y asegurarse de que todo está alineado con la palabra de Dios. En 1 Juan 4:1 se nos advierte: amados, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. No se trata de seguir a una iglesia solo por su tamaño, su música, su ambiente o su popularidad. Se trata de asegurarse de que lo que ahí se enseña es la verdad sin alteraciones. Dios no ha cambiado y su estándar sigue siendo el mismo. No ha ajustado su mensaje para hacerlo más aceptable, ni ha suavizado su llamado para hacerlo más accesible. La iglesia que realmente le pertenece es aquella que permanece fiel a su palabra, que no negocia la verdad, que no se inclina ante la presión cultural y que sigue proclamando el evangelio sin importar el costo. Todo lo demás es solo religión vacía, sin vida, sin poder y sin la presencia de Dios. La iglesia no es simplemente un edificio ni una institución humana. Es el cuerpo de Cristo, la asamblea de los redimidos, el pueblo llamado a reflejar su gloria en la tierra. Desde su origen fue establecida para ser un faro de verdad, un lugar donde la luz de Dios resplandece sin sombras de engaño. Pero la historia ha demostrado
que no todas las congregaciones que llevan su nombre realmente le pertenecen. Algunas han perdido el propósito para el cual fueron creadas, han sustituido la verdad por estrategias de conveniencia y han edificado sistemas que funcionan sin la presencia del Espíritu Santo. Dios nunca dejó en manos del hombre la definición de su iglesia, porque la iglesia no es producto de esfuerzos humanos, sino la manifestación del reino en la tierra. El tiempo en que vivimos no es como cualquier otro. Las señales proféticas se cumplen, los corazones se enfrían y la línea entre lo santo y lo profano se vuelve cada vez más borrosa. No es suficiente con asistir a un lugar de reunión si ese lugar ya no es gobernado por la verdad de Dios. No es suficiente con formar parte de una congregación si esa congregación ya no es un reflejo de la voluntad divina. La fidelidad a Dios no se mide por la asistencia a un templo, sino por la sumisión a su palabra. En este tiempo de confusión, la verdadera pregunta no es cuántos siguen a Cristo de palabra, sino cuántos permanecen en la verdad sin ser arrastrados por el engaño. Las apariencias han confundido a muchos. Se han edificado estructuras grandiosas, se han levantado movimientos con miles de seguidores, pero Dios nunca midió su obra por la cantidad, sino por la fidelidad. En la antigüedad fue un remanente el que permaneció fiel, mientras la mayoría se contaminaba con la idolatría. En los tiempos de Jesús, no fueron las multitudes que le seguían por los milagros las que marcaron la diferencia, sino aquellos que se mantuvieron firmes cuando el camino se volvió difícil. Hoy no es distinto, no es el número lo que define a la iglesia verdadera, sino su compromiso con la santidad y la obediencia. La prueba de fuego está por venir. Se acerca el día en que toda obra será pasada por el fuego de la verdad y solo lo que fue edificado sobre el fundamento correcto permanecerá. No será el prestigio lo que salvará a una iglesia, ni su reconocimiento en el mundo lo que la justificará delante de Dios. Será su fidelidad, su amor por la verdad, su rechazo a la corrupción espiritual. Dios no busca edificios llenos, sino corazones rendidos. No busca fama terrenal, sino testigos de su gloria. El llamado es claro. No es tiempo de seguir lo que brilla, sino lo que permanece. No es tiempo de ser espectadores, sino de ser parte del pueblo que no dobla sus rodillas ante lo falso. Porque la iglesia de Cristo no es la que el mundo aplaude, sino la que el cielo reconoce.